Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios me los bendiga. Este es el devocional para el día de hoy, junio 28, el arrepentimiento verdadero. Dice la palabra del Señor: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 al 2. En Cristo encontramos la verdadera felicidad. Pedro nos dice que nuestra fe en Jesús puede llevarnos a un gozo indescriptible y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Sin embargo, no es posible ser felices en Jesús si vivimos en pecado. Para tomar prestada la ilustración del Salmo 24, cuán a menudo intentamos subir al monte del Señor, ya sea en adoración, en comunidad o privada, con manos sucias y corazón impuro. Y nos preguntamos por qué la palabra de Dios no nos deleita en medio de nuestro pecado. Es una necedad pensar que podemos regocijarnos en el Señor y, al mismo tiempo, buscar el placer en algún pecado oculto. Como pecadores, a menudo caemos en patrones que nos engañan para pensar que podemos hacer la paz con nuestra naturaleza caída y consentir el pecado. Quizá nos hemos acostumbrado a minimizarlo o justificarlo, de manera que apenas lo notamos. Sin embargo, la Escritura no permite este razonamiento. Por ejemplo, David sabía que era sucio e impuro delante de Dios, totalmente inundado de pecado. Dice David: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. En otra parte le pide al Señor: absuélveme de los errores que me son ocultos. Salmo 19:12. Él sabía que necesitaba perdón por pecados que ni siquiera identificaba. Sin embargo, por la misericordia de Dios, la conciencia de David de sus propias limitaciones lo llevaba a él y lo movía a rogar: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Necesitamos recobrar la misma disposición para nuestro andar diario con Cristo. El arrepentimiento no es un evento único. Debemos batallar continuamente contra el pecado. Debemos volvernos repetidamente a la tentación y mirar a Cristo. Debemos perseverar para conocerlo mejor, para que Él sea cada vez más atractivo para nosotros que los placeres pasajeros y los deseos inmundos. Si eres creyente, ya has muerto al pecado. Dios ya te ha concedido andar en novedad de vida. Romanos 6:4. Ahora, por el Espíritu, el llamado es a hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Es decir, a echar mano a la vida nueva que Dios nos ha dado y hacer morir los pecados que aún nos acechan. ¿Tú has muerto al pecado? Romanos 6:2. No cedas a la tentación de seguir viviendo en él. Si confías en Cristo, siempre serás aceptable delante de Dios. No obstante, si te entregas por completo a la causa de desarraigar todas las malas hierbas del pecado que siguen surgiendo, cosecharás un gozo indescriptiblemente mejor que las falsas promesas del pecado y de la tentación. ¿Hay algún patrón de pecado al que te has acostumbrado? ¿Hay algo de lo que necesitas arrepentirte, pedirle a Dios que te perdone y que transforme tu corazón al respecto? No encontrarás gozo en ignorar el llamado del Espíritu, sino en responder a él. Para profundizar, Salmo 32. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el devocional que nos regala el día de hoy nuestro Santo y Buen Dios es bastante desafiante y confrontante con respecto a lo que es un verdadero arrepentimiento. La carta a los Romanos nos dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, del 1 al 2. Querida familia en la fe, si hay algo que la iglesia de hoy ha diluido, es la doctrina del arrepentimiento. Vivimos en una época donde el pecado se tolera, la gracia se abusa y la santidad se ignora. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, nos confronta con una verdad innegable, lo que nos dice en Romanos 6, del 1 al 2.
Hay una pequeña historia de un reino antiguo. Un hombre fue condenado a cadena perpetua por robar repetidamente el tesoro real. Pasó años en una celda oscura. Cargado de culpa y remordimiento, un día, el rey, conocido por su misericordia, decidió visitar la prisión. Al llegar a la celda del ladrón, el rey le dijo: «He decidido perdonarte. Hoy quedas libre. Te daré una nueva vida, un trabajo honesto en mi palacio, y serás tratado como un hijo». El prisionero, lleno de emoción, cayó de rodillas y lloró. Pero entonces el rey añadió una condición: «Sin embargo, hay algo que debes hacer. Nunca más robes. Si lo haces, volverás a esta celda». El hombre agradecido salió de prisión, pero a los pocos días volvió a robar. Cuando lo capturaron, el rey con dolor lo miró y dijo: «¿No entendiste mi perdón? Si hubieras cambiado de corazón, jamás habrías vuelto a robar». Como esta ilustración, mis queridos hermanos, explica el verdadero arrepentimiento. El perdón no es un permiso para pecar. El rey perdonó al prisionero, pero no para que siguiera robando. Así es, la gracia de Dios nos perdona, pero nos llama a dejar el pecado, como dice Romanos 6 del 1 al 2. ¿Cómo pecaremos? O sea, ¿cómo volveremos a hacer, a practicar, a vivir una vida de pecado si ya hemos muerto al pecado? El falso arrepentimiento solo busca beneficios. El ladrón disfrutó la libertad, pero no cambió su corazón. Él mismo no podía cambiarse. Se necesitaba la intervención de Dios, por eso nosotros mismos no podemos cambiarnos si Dios no interviene. Muchos dicen arrepentirse solo para evitar consecuencias, no por odio al pecado. El verdadero arrepentimiento cambia de conducta, o sea, nos hace cambiar de conducta. Si no me hubiera amado al rey, jamás habría vuelto a traicionarlo. Dios busca un corazón transformado. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Dios transforma nuestro corazón, no solo palabras. El rey no quería lágrimas, sino fidelidad. Como David en el Salmo 51 dice, David: «Dios mira», dice, «un corazón contrito y humillado». El arrepentimiento no es un tema central. El arrepentimiento es un tema central de la vida cristiana, pero a menudo es mal entendido. No es solamente un remordimiento emocional, un ritual religioso, sino un cambio radical que afecta nuestra relación con Dios. Es lo que nos dice Pablo en Romanos. Y también el Salmo 32 de David nos muestra el corazón del verdadero arrepentimiento. Este pasaje, mis queridos hermanos, destruye cualquier idea de un arrepentimiento superficial. No hay verdadera salvación sin un rompimiento radical con el pecado. ¿Qué no es el arrepentimiento? No es solo sentir culpa. Muchos se lamentan por las consecuencias del pecado. Así pasó con Saúl. 1 Samuel 15, 24 al 46. Entonces Saúl dijo a Samuel: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová». Y Samuel respondió a Saúl: «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». ¿Cuál era el arrepentimiento que tenía Saúl? Solamente un remordimiento a las consecuencias de su pecado. Él creía que por pedir perdón y regresar con Samuel a ofrecer sacrificio todo estaba bien. No, no estaba bien. Ya había sido desechado por Dios. Mira lo que dice Hebreos 12, 6 al 17 con respecto a la vida de Saúl. Dice el escritor de Hebreos: «No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas». Eso pasó con Saúl, eso pasó con Esaú. Hermanos, el remordimiento no hace que cambien las personas. Judas sintió remordimiento. Recordemos Mateo 27, 3 al 5. Pero no se arrepintió. ¿Cuál fue el final de Judas? Se ahorcó. Ese remordimiento lo llevó a suicidarse. Mas no a arrepentirse, no a decir ante Jesús y pedirle perdón. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Hermanos, el arrepentimiento no es una excusa para seguir pecando. Es lo que dice Romanos 6, 1 al 2, el texto base, el devocional. Ese texto rechaza la idea de abusar de la gracia. El arrepentimiento no es un permiso para pecar, como decíamos inicialmente. No es una obra humana, el arrepentimiento no es una obra humana, es intervención divina. No es solamente mejorar, sino una respuesta del Espíritu Santo. Es lo que dice Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo: «De manera que también los gentiles
Ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don de Dios y se hace por medio del Espíritu Santo que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Solo los verdaderos creyentes, solo aquellos que han sido llamados a salvación, se arrepienten genuinamente. Es decir, aborrecen el pecado, aunque en algún momento pueden pecar, porque dice la Biblia que no os engañéis. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos pecamos. Pero vemos más adelante que el verdadero creyente no practica el pecado. Hagamos una pregunta peligrosa. ¿Podemos abusar de la gracia? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos en Roma distorsionaban el Evangelio, pensando si Dios perdona más cuanto más pequemos, entonces pequemos más para recibir más gracia. Es la misma mentalidad de hoy. Dios me perdonará después. Nadie es perfecto. Es solo un desliz. Son las mentiras del diablo que nos manda nuestra mente cuando estamos viviendo de esa manera. Pero Pablo responde con una idea negativa totalmente, de ninguna manera. Que jamás suceda. La gracia no es una licencia para pecar, es el poder para romper con el pecado. El arrepentimiento es reconocer de que ya no somos esclavos del pecado. Es un cambio de señorío. Ya no vivimos para el pecado, sino para Cristo. Como lo expresa Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Lucas 13:13. Una evidencia de la salvación es el arrepentimiento. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no vivimos en pecado. Si alguien dice ser salvo pero vive en el pecado, sin convicción su fe es falsa. Lo que dice Mateo 7:21-23. Eran personas que eran hacedores de maldad y no les importaba. Lo que les importaba era servir y mostrar qué tan piadosos, qué tan usados eran por Dios. Pero delante del Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora hagamos una pregunta ineludible. ¿Cómo viviremos aún en Él? Esa es una pregunta retórica del apóstol Pablo. La respuesta es obvia. No puedes, no podemos. Si has muerto al pecado, no puedes seguir viviendo en él. Es imposible. No nos sentimos cómodos con el pecado, no nos sentimos cómodos volver donde estábamos. Esa es una evidencia tremenda de nuestra salvación. Ahora vemos que es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio de mente, dirección, es metanoia, un cambio de manera de pensar acerca de Dios, de su santidad. Es un cambio de dirección, es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Pablo dice, hemos muerto al pecado, Romanos 6:2. Esto implica un giro de 180 grados, amados hermanos, alejándose del pecado hacia Dios. David confesó su pecado en el Salmo 32:5, reconociéndolo ante Dios sin justificarse. Dice David, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, medita. El verdadero arrepentimiento es un reconocimiento profundo del pecado. David describe el pecado como una carga que lo enfermaba. El arrepentimiento comienza con ver el pecado como Dios lo ve, no como tú lo ves. No como lo ve el mundo, ni como lo ven las personas, es como Dios lo ve. Salmo 32, 3-4 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño, mientras callé envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor de sequedades de verano. Hermanos, verdadero arrepentimiento es una dependencia de la gracia, no de nuestro esfuerzo humano. El perdón viene por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos. Salmo 32, 1-2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, si no hay una ruptura con el pecado, no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará ¿qué? Misericordia. Tú no puedes pretender, o no podemos pretender, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y seguir amándolos. Volver de nuevo a los 8 días o a los 15 días. Realmente lo que está pasando es que estás jugando con la gracia. Estás jugando con lo que Dios te ha dado. ¿Qué hace David en el Salmo 32? Antes del arrepentimiento, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y cuando se arrepintió, dice, confesaré mi pecado
y perdonaste mi maldad. Versículo 5. Pero miremos algo, David no volvió a pecar igual. Su arrepentimiento fue genuino y su vida cambió. Tú no puedes volver a ver a David adulterando ni matando a un inocente. Fue una transformación total. Fue un cambio de dirección de la vida de David y de percepción de la vida, del pecado, de la palabra del Señor. David no volvió a pecar igual. Su arrepentimiento fue genuino, como decíamos ahora, y su cambio fue radical. ¿Qué hace el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo impacta nuestra vida? Libertad y paz. David celebra la bienaventuranza del perdón. Salmo 32:1. El arrepentimiento genuino restaura nuestra comunión con Dios. Es cuando David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Y dice David, entonces bienaventurado es aquel que el Dios no inculpa de pecado. Nos hace una vida transformada. Es lo que enfatiza Romanos 6:2. Enfatiza que el creyente no vive en pecado. El arrepentimiento produce frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:7-8, cuando Juan el Bautista está predicando. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, la relación íntima con Dios vuelve. Dios promete ser nuestro escondite para quienes se arrepienten. Mira lo que dice el Salmo 32:7. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cántico de liberación me rodearás. Selah. Qué hermoso está este versículo. Con cantos de liberación me rodearás. Eso fue lo que vivió David. Se gozó en el Señor. Llamó más a nuestro Rey. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo saber si realmente te has arrepentido de verdad? Primero, odias el pecado que antes amaba. Segundo, hay un deseo sincero de obedecer a Dios. Si tu arrepentimiento no te aleja del pecado, no es arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento auténtico, amados hermanos, el evangelio barato de hoy dice, cree en Jesús y sigue viviendo como quieras. Pero Romanos, ¿qué nos dice? 6:2, lo desmiente. Si eres salvo, ya no eres esclavo del pecado. Vive como un hombre libre, libre para adorar a Dios en espíritu y en verdad, libre para no seguir viviendo la vida que tenemos antes, libre para despojarnos del viejo hombre. Si estás en pecado, arrepiéntete hoy. No juegues con la gracia de Dios. Como dijo el pastor Martin Lloyd-Jones, el verdadero arrepentimiento no es llorar por el pecado, sino dejar el pecado. El verdadero arrepentimiento, mis queridos hermanos, es un regalo de Dios que lleva a la libertad, no a la condenación. Invita a examinar el corazón. ¿Hay pecados no confesados que afectan tu relación con Dios? ¿Qué dice la palabra? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no conocéis al Señor? Confesemos tu pecado con humildad, como David. Busca el perdón sin esconderte. Busca el perdón sin esconderte en tu propia justicia o en los pecados de otros. Vivamos en la gracia, como dice Romanos 6:11. Llama a considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, este ha sido el devocional del día de hoy. Sé que el Señor nos ha hablado, como siempre lo hace, en cada devocional. Los textos para leer el día de hoy, la Biblia en un año, hoy nos corresponde Deuteronomio capítulo 4-6 y Hechos capítulo 2, 1-21. Deuteronomio capítulo 4-6, Hechos 2, del 1 al 21. Familia, Dios me los bendiga y me los guarde. Preparemos nuestros corazones para mañana ir a celebrar el Día del Señor con corazones contritos y humillados, dispuestos a gozarnos en el gozo de la salvación de nuestro santo y buen Dios. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.